El siglo XXI es hoy, episodio 1504. El misterio de Google y el meteorito en México. El siglo XXI es hoy.com. Pero, ¿qué tiene que ver Google con un meteorito que impactó la Tierra hace 66 millones de años? Vamos a descubrir el sorprendente vínculo entre el gigante de la tecnología y el cráter de Chicxulub, en México. Soy Félix, en todas las redes sociales @locutorco. Y sí, vamos a hablar desde la historia de los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, hasta las increíbles revelaciones sobre el impacto del meteorito. ¿Comenzamos? A ver, preparemos un café, como de costumbre. Desde la creación de Google como un motor de búsqueda en 1998, siglo pasado, Google ha ampliado su alcance y sus servicios tienen Google Maps, Google Docs, Google Drive, Gmail, Google Ads, Google Analytics, Google Cloud. También la compañía, que se expandió tanto que se convirtió en Alphabet, es propietaria de plataformas como YouTube. Tiene teléfonos como el Pixel, tiene aparatos como el Google Nest y servicios de inteligencia artificial como el Google Assistant. Muchas personas que oyen este podcast lo oyen a través de Google News, por ejemplo, o de la aplicación Google Podcast. Es una de las empresas tecnológicas más grandes y reconocidas del mundo. Una de las grandes. Nuestra historia comienza con una animación, un muñequito dibujado por Google para poner en la pantalla. Un doodle. La idea de los doodles, estas alteraciones del logo de Google, surge cuando los fundadores, que eran Larry y Sergey, modificaron el logotipo para informarle a los usuarios que ellos no estaban en la oficina, que habían salido. Años después crearon un doodle para el día de la toma de la Bastilla en Francia. Y empezaron a aparecer los doodles con mayor regularidad en la página principal. Cada día que entras a Google, encuentras que el logo ha cambiado, es diferente en la página principal. Eso es un doodle. La demanda de esos logos modificados aumentó, ya no lo hacían solamente para la página global o la página de los Estados Unidos, sino para las versiones locales de Google. Así que en tu país ves un logo que es diferente del que sale en mi país, si es que estamos en lugares diferentes. Google tiene un equipo de ingenieros y de ilustradores que son los llamados doodlers. Han creado más de 5,000 doodles para las páginas principales de Google en todo el mundo. Y mientras tanto, mientras Google como compañía crecía a un ritmo exponencial, desde 2 jóvenes emprendedores hasta una empresa gigantesca que hoy gestiona y es intermediaria de casi todo el conocimiento del mundo, su legado nos lleva hoy a aprender de un misterio que llevaba 66 millones de años oculto bajo la tierra en México. Pero, ¿qué relación tenía este hallazgo debajo de México con el gigante de la tecnología? ¿Cómo cambió el mundo después de Google? En este episodio del siglo XXI es hoy, el misterio de Google y el meteorito en México. Y este es el punto en el que quizás quieras compartir el episodio con alguien. Antes de que Google fuera oficialmente una empresa, Larry y Sergey
tenían una idea divertida para informar a los usuarios que no estaban en la oficina, que habían salido. Un letrerito de Out of Office, y se les ocurrió ponerlo cambiando la portada de la página. Modificaron el logotipo de Google, el logo. Y eso es algo que hasta el momento en mercadeo le habían dicho a todo el mundo, o a mí siempre me dijeron, un logo no se modifica jamás. Luego se han puesto de moda algunos cambios, hay compañías que cambian, por ejemplo, depende de las fechas, en Navidad le ponen un gorrito de Papá Noel, de Santa, o algunas cosas así. Pues esto lo estaban haciendo en Google desde el comienzo. Le pusieron un muñequito detrás de la segunda O de la palabra Google. Brazos y pies y cabeza y ya, detrás de la palabra Google. Para comunicar de manera cómica que no estaban en la oficina, porque estos dos chicos, Larry y Sergey, se habían ido para un festival musical. Se habían ido para el Burning Man, el festival en el desierto de Nevada. Así que se fueron y dejaron el letrerito colgado en la puerta del local, que era pues su página web. Era una manera divertida de decirle a la gente que se fueron de vacaciones. Primer doodle, 1998. Marcó el inicio de la idea de modificar el logotipo de Google para conmemorar eventos y festividades especiales. Ellos pudieron haber puesto un hombre en llamas o un muñequito disfrazado de... ¿Cómo es que se llama esta película? De Mad Max, por ejemplo. O algo para explicar que se habían ido al festival del Burning Man. Ahora, cambiamos el logo y no pasó nada y fue divertido y volvámoslo a hacer. Larry Page y Sergey Brin, que se habían conocido siendo jóvenes estudiantes en la Universidad de Stanford en 1995, había una visita guiada y uno de los dos tenía que guiar al otro y ahí se conocieron, se hicieron amigos. Para el 96 decidieron formar una asociación, comenzaron a trabajar juntos desde el dormitorio universitario, yo me imagino que como en las películas, ¿no? Y empezaron a crear un motor de búsqueda. Al comienzo lo llamaron Backrub. Nombre raro, ¿no? Difícil de pronunciar. Y poco tiempo después le cambiaron el nombre a Google, que tampoco es que sea tan fácil de pronunciar, pero pues ya nos hemos acostumbrado. Se inspiraron, sí, en la expresión matemática del Google, aspirando a un número tan grande, tan grande, tan grande, con tantas cifras que reflejaba su misión de organizar toda la información del mundo para hacerla accesible para todos. Abarcar el número más grande posible de datos, de información, de conocimiento. Esa pequeña empresa de dos jóvenes estudiantes llamó la atención de los inversores de Silicon Valley y en 1998 les dieron $100,000 para invertir. Con ese dinero se fueron del dormitorio universitario, se pasaron a algo mejor, a un garaje en Menlo Park, en los suburbios en California, donde comenzaron la historia de la compañía que por entonces se llamó Google Inc. y que hoy conoceríamos como Alphabet, pero en realidad todos le seguimos diciendo Google. Desde el comienzo la empresa se caracterizó porque era poco convencional. Hemos visto películas y demás en que en su campus se visten diferente, tienen comedores diferentes, oficinas diferentes. Hay un hecho mítico y es que hicieron un primer servidor, lo armaron con piezas de Lego y que cuando se fueron de vacaciones les dio por cambiar el logo de la empresa. Una idea bastante loca que hoy sigue funcionando. 2 años después del primer doodle, de ese primer logo alterado, Larry y Sergey decidieron hacer una conmemoración más especial. Ahora pensaron en Francia, en el día de la toma de la Bastilla. Sí, esa toma de la Bastilla de la Revolución Francesa que hoy Francia sigue conmemorando como su fiesta nacional, 14 de julio. Y en Google dijeron, pues cambiemos el logo para conmemorar la Bastilla y el Día de Francia. Así que le pidieron a un practicante para la época. Dice el mito que Dennis Wang era un practicante en Google en ese momento. Y le pidieron que creara un doodle, una modificación del logo para conmemorar el Día de la Bastilla. Y el tipo, Dennis, se puso manos a la obra, diseñó un doodle con la imagen de una guillotina y de una bandera francesa. Y les fue bien, fue un éxito. A la gente le gustó porque era la página principal de Google modificada. A partir de entonces, a Dennis lo ascendieron, lo nombraron el Doodler, ¿cómo se dice? A ver,
el Doodler, castellanizado, oficial de Google, el señor de los doodles. Y entonces empezaron a hacer los doodles con mayor regularidad en la página principal. Y empezaron a utilizarlos para conmemorar aniversarios y eventos importantes en muchas partes del mundo. Por ejemplo, creo que alguna vez hicieron un doodle para conmemorar el primer helado Sundae. ¿Qué tiene de particular un Sundae? Bueno, pues le hicieron un doodle. Y empezaron a hacerle las versiones particulares por países. Por ejemplo, en España hicieron un doodle cubista dedicado a Pablo Picasso. También hicieron uno para conmemorar a Lope de Vega, a Miguel de Cervantes Saavedra. Y en 2016 apareció el primer doodle animado para España, uno ya que se movía, para Paco de Lucía, en donde el tipo salía tocando la guitarra en medio de las letras del logo de Google. Se había separado el logo y en la mitad estaba Paco de Lucía, dibujado tocando la guitarra. Así fue para España. Y lo han hecho con muchos otros países. Por ejemplo, para Colombia, el primer doodle fue por el Festival Vallenato. Después hicieron uno por el cumpleaños del pintor Omar Rayo. Otro para conmemorar los 40 años de la ciclovía dominical en Bogotá, que algunas vías principales se convierten en solo de uso para bicicletas y personas caminando. Bueno, también en patines. Hicieron doodle por los personajes de Gabriel García Márquez, doodle para el Carnaval de Barranquilla, por nombrar solamente algunos. Hicieron doodles para Argentina, como por ejemplo uno por el aniversario de Quino, el dibujante, el autor de Mafalda. Hicieron doodle para el mate, doodle, por supuesto, como no, para la selección campeona del mundo en el 2022. Para Chile hicieron un doodle conmemorando al poeta Gonzalo Rojas y también hicieron uno para el plebiscito de 2022. En Venezuela lo hicieron para el bicentenario de la independencia y en Perú celebrando al poeta César Vallejo y también a Chabuca Granda y, cómo no, al Machu Picchu. Y así podríamos seguir enumerando la cantidad de doodles que han hecho. Los doodles se convirtieron en una forma muy divertida, muy creativa de conmemorar todo tipo de eventos y de aniversarios interesantes desde la página de Google. Y todo fue gracias al talento de Dennis, que entró como practicante y se convirtió en el señor de los doodles. Y desde entonces, entrar al home, a la página principal de Google, es diferente cada día. Pero alguien dirá, oye, pero no mencionaste a los doodles de México. No nos hemos olvidado de México, claro que no. En México, uno de los doodles más famosos fue, por ejemplo, el de conmemorar el Día de los Muertos, con una gráfica, una ilustración que mostraba dos calaveras sonrientes junto a un altar con flores y con velas. Esa fue una manera divertida de recordar a los seres queridos que ya han fallecido. Pero también, para México, se creó uno de los mejores doodles hechos hasta ahora. El doodle del meteorito. Y ahí es donde nuestra historia tiene un giro. ¿Sabías que el meteorito que impactó a la Tierra hace más de 65 millones de años? Algunos dicen que 66. 65 o 66 millones de años. Aquel meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios es parte de la historia de los doodles de Google. Sí, es cierto. Cuando buscas Chicxulub en Google, apareció una animación de un meteorito cayendo desde la esquina superior izquierda de la pantalla, simulando el impacto que ocurrió hace 65-66 millones de años. Además, cuando el meteorito llega al final de la pantalla, hasta abajo, se puede ver un movimiento en la pantalla, como que todo tiembla. Pasa en tu tablet, en tu teléfono, en tu computadora, lo que estés usando. Ese doodle de movimiento se activa cada vez que tú buscas en Google la palabra Chicxulub. Sé que es una palabra rara para muchas personas, para los que no somos mexicanos,
¿Qué? ¿Cómo se escribe eso? Así que hay una versión más fácil que es con la palabra meteorito. Tú escribes meteorito en Google y cae un meteorito. Funciona con las dos palabras, Chicxulub o meteorito. Conmemorando que en la década de los años 70, los geofísicos Antonio Camargo y Glenn Penfield, que eran trabajadores de Petróleos Mexicanos, Pemex, detectaron una anomalía gravimétrica que interpretaron como un cráter. Y empezaron las suposiciones de que era un cráter generado por el impacto de un meteorito. Así que entonces cuando buscas Chicxulub en Google, te sale, claro, la información sobre el cráter de Chicxulub, pero también te va a sorprender con un doodle increíble. Tienes que probarlo. Puedes probarlo ahora mismo mientras estás oyendo el podcast. Bueno, si puedes, si no vas conduciendo, manejando, montando en bicicleta, si no, ya lo harás cuando puedas. Ese es uno de los doodles más impactantes, aunque yo no estoy seguro ya que esté en la categoría de doodle, porque pues no está integrado al logo de Google. Así lo han nombrado, pero me parece que tal vez hace parte de los juegos, de los huevos de Pascua o cosas divertidas escondidas dentro de Google. Ya sabes, no sé si has visto que sale un dinosaurio cuando te quedas sin internet. Estás en Google, vas a buscar algo, te quedaste sin internet y aparece un dinosaurio que te permite jugar. Pues bueno, creo que ese dinosaurio se muere cuando le cae el meteorito. Y a comienzos de 2023, pues se puso de moda y la gente anda buscando el meteorito en Google. Buscando un meteorito en Google. Ahora, lo interesante es que además de ver la animación, de divertirte con eso, lo interesante es que aprendamos sobre el impacto del meteorito que cambió la historia. Hace más de 65 millones de años. Di tú 66 millones. Algo impactó la Tierra y provocó la extinción de más del 75% de las especies existentes. Ese algo era un meteorito que creemos que era de más de 11 kilómetros de diámetro y que dejó un cráter de más de 180 kilómetros de diámetro también, en lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, en México. Aunque el cráter fue descubierto por geofísicos trabajando para una compañía petrolera en la década de los años 70, no fue hasta muchos años después que se pudieron encontrar pruebas suficientes para demostrar que sí se trataba de un cráter de impacto. Las pruebas incluyen, por ejemplo, cuarzo del impacto, anomalías gravitatorias y tectitas en el área circundante. Y sí, la palabra tectita puede llamarle la atención a algunas personas, puede parecer chistosa. Entonces expliquemos, las tectitas son objetos de vidrio natural. Son fragmentos de apenas milímetros o incluso pueden llegar a medir 1 centímetro o máximo 2 o algo así. Y de acuerdo a la mayoría de los científicos se han formado en el impacto de grandes meteoritos en la superficie de la Tierra. Son parte de las pruebas, tectitas, iridio y a veces platino. Las pruebas de los científicos han demostrado que el cráter data del final del periodo Cretácico, hace unos 65 millones de años. Di tú 66. El periodo Cretácico hace parte de la era Mesozoica, después del Jurásico. Y se acabó, mira tú, justo hace 65 millones de años. Di tú 66. Se ha reafirmado la hipótesis de que este impacto del que estamos hablando fue el responsable de la extinción masiva del Cretácico terciario.
Aunque algunos críticos dicen que el impacto no necesariamente fue el único motivo por el que se habrían extinguido los dinosaurios y tantas especies, sino que pudo haber sido una serie de bólidos que impactaron la Tierra al mismo tiempo. No solo un meteorito, sino como un bombardeo de meteoritos. Pero la historia no acaba ahí. Recientemente se ha descubierto que el objeto que causó el impacto, ese cráter en Yucatán, podría haber sido parte de un asteroide mucho más grande, que se dividió, se rompió en una familia de asteroides más pequeños después de una colisión en el espacio. Y que eso pudo haber pasado hace más de 160 millones de años. Di tú, 161. Y esa familia de asteroides se conoce como la familia baptistina. Uno de los baptistinos habría caído en la península de Yucatán. Ahora, a pesar de todos estos descubrimientos, todavía hay misterios por resolver en torno al cráter de Chicxulub y al meteorito que lo causó. ¿Por qué fue tan devastador el impacto de un meteorito? ¿Fue realmente el único responsable de la extinción masiva en la Tierra? Los investigadores han estado trabajando en piezas del rompecabezas para descubrir más sobre ese meteorito y sus consecuencias. Se han realizado múltiples expediciones al cráter de Chicxulub. Y cada vez que repito la palabra, te doy más oportunidades para que tú busques en Google Chicxulub. Y se han encontrado pruebas de la enorme cantidad de energía que se liberó durante ese impacto. A pesar de que han pasado tantos millones de años, a veces se encuentran piedras que han sido pulverizadas por la fuerza de ese impacto y se han descubierto capas de rocas y de sedimentos que fueron derribados por el choque. La destrucción causada por el meteorito fue devastadora para todo el planeta. La energía liberada durante el impacto se cree que fue equivalente a miles de bombas nucleares, y la onda de choque habría sido tan potente que arrasó todo a su paso. Las rocas cerca del cráter se derritieron y se convirtieron en cenizas directamente. Provocó un terremoto de enorme magnitud. Los volcanes cercanos estallaron, liberaron aún más cenizas y gases tóxicos a la atmósfera. Pero la destrucción de la Tierra no se habría detenido ahí. El impacto habría generado también una ola gigante, un tsunami, que arrasó con la costa y provocó una inundación masiva. ¿Quién sabe? Puede ser que el Golfo de México se haya creado a partir de eso. Los animales que no murieron en el impacto se vieron obligados a huir de la zona para escapar de las aguas crecientes. Pero incluso los animales que escapaban terminaban destruidos por esa nube tóxica. Habría habido una lluvia de meteoritos pequeños, fragmentos de roca caliente que se incendiaron al entrar en contacto con la atmósfera. Imagínate, golpea tan fuerte que los fragmentos salen, chocan contra la atmósfera y se regresan. Vuelven a caer, pero en llamas. Los incendios forestales habrían arrasado con la vegetación y la ceniza en el aire y los gases tóxicos habrían oscurecido el cielo durante meses. La vida en la Tierra nunca volvería a ser la misma después del impacto de ese meteorito. Y el planeta se demoraría millones de años más en recuperarse. ¿Qué misterios más se esconden en el cráter de Chicxulub, que ha seguido siendo un lugar de intriga y de misterio? A lo largo de los años, muchos han intentado descifrar los secretos y descubrir qué más se esconde en las profundidades de Chicxulub. Los científicos han encontrado evidencia de que el impacto del meteorito tuvo un efecto muy duradero en el clima y en el medio ambiente de la Tierra. Por ejemplo, se ha descubierto que el cráter estaba lleno de hidrocarburos y de otros recursos naturales, y eso ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que exista una conexión entre el impacto y el aumento del petróleo en la Tierra.
Pero también hay teorías más oscuras y misteriosas que giran en torno al cráter. Algunos creen que el impacto pudo haber sido causado por una civilización extraterrestre avanzada y que la energía liberada durante el impacto fue utilizada de alguna manera para modificar el clima y el medio ambiente de la Tierra. ¿Quién sabe? Para que luego aparecieran los humanos. Otros creen que el cráter esconde un tesoro oculto o incluso un portal a otro mundo. No lo sé, Rick. Nos vamos a poner esotéricos. Es que hay mucho más por descubrir. El cráter de Chicxulub sigue siendo un misterio. Y a medida que los investigadores continúan descubriendo más sobre el cráter, seguirá siendo una fuente de emoción y fascinación para el mundo entero. O por lo menos para quienes empezamos a descubrir esta historia. ¿Quién sabe qué más vamos a averiguar en el futuro? ¿Por qué nos han hablado tanto, por ejemplo, de las líneas de Nazca, pero no nos habían hablado del cráter de Chicxulub? En el siguiente segmento vamos a descubrir más de el misterio del cráter de Chicxulub y de lo que descubrió la NASA desde los satélites. El cráter de Chicxulub es una de las estructuras geológicas más conservadas del mundo, considerando que tiene una edad de 65 millones de años, di tú 66. Los investigadores del cráter de Chicxulub incluyen a geólogos, paleontólogos y otros científicos que trabajan juntos para tratar de comprender más sobre este evento tan devastador para la Tierra. Entre ellos, empezamos con Antonio Camargo y Glenn Penfield, los geofísicos que descubrieron el cráter de Chicxulub en los años 70, durante un trabajo para la compañía petrolera Pemex. Ok, vamos a preparar un café. También está el geólogo canadiense Alan Hildebrand, que colaboró con Penfield y con Camargo para proporcionar pruebas de que el cráter había sido causado por un impacto y no que había surgido así naturalmente de la nada. También participaron científicos de la UNAM y de muchas otras universidades de todo el mundo y científicos de la NASA, que analizaron muestras de los pozos para cotejar con muestras de otras partes del mundo y determinar la dimensión del cráter. ¿Pozos? ¿De cuáles pozos estás hablando? ¿No era un cráter? Los pozos, ya vamos a explicar eso. Entre los científicos de NASA está Adriana Ocampo, una geóloga planetaria colombiana que fue directora del programa de ciencia de la NASA. Vamos a citar aquí una grabación de su voz, tomada del canal YouTube de TEDx, Pura Vida. Realmente las lecciones de la extinción masiva de los dinosaurios ha sido algo muy importante. El enlace al video completo en las notas de este episodio. Nuestro planeta se opacó completamente. Por más de 6 meses se formaron gran cantidad de nubes de ácido sulfúrico, a tal punto que nuestro planeta se volvió, como hoy en día luce Venus, completamente opaco. Energía solar nunca llegó a su superficie. Bueno, entonces esto se llama la extinción masiva del Cretáceo terciario, 65 millones de años atrás. En esta extinción masiva hubo más de 50% de las especies en los océanos desaparecieron. En los continentes solamente un 20%. Bueno, en 1980, un equipo de investigadores de Berkeley, padre e hijo. Los investigadores de Berkeley, que menciona Adriana Ocampo, eran los Álvarez, Luis Álvarez y Walter Álvarez. Luis era físico de los Estados Unidos, y no cualquier físico. Fue el ganador del Premio Nobel de Física en 1968. El otro Álvarez era Walter Álvarez, el papá de Luis Álvarez. Ellos descendían de un médico español,
Luis F. Álvarez. Padre e hijo Álvarez, en 1980 formularon la hipótesis que afirma que la extinción masiva de los dinosaurios y muchos otros seres vivos fue causada por el impacto de un gran asteroide en la Tierra hace 66 millones de años. Propusieron algo muy controversial. Dijeron, la razón que los dinosaurios se extinguieron fue porque un asteroide de 10 kilómetros en diámetro impactó la Tierra y cambió la biosfera completamente. Los Álvarez, junto con Frank Azzaro y con Helen Michael de la Universidad de California, Berkeley, publicaron un artículo sobre la anomalía del iridio en la revista Science en junio de 1980. Pero entonces, ¿cuál fue la evidencia más importante que encontraron? Y eso lo encontraron en una capa en Italia, en la cual había gran concentración de iridio. El iridio es un elemento que se encuentra en grandes cantidades en los cometas y asteroides, y por eso hicieron ese enlace con este impacto extraterrestre. Esta teoría fue extremadamente controversial. Además, Italia está muy lejos de Yucatán, Porque todavía no habían descubierto el cráter, la huella que este impacto, esta colisión cósmica tuvo que dejar. Y sabíamos que había cráteres de impactos en la Luna, Marte, pero ¿y la Tierra? Empezaron los científicos a buscar el gran cráter de impacto del Cretáceo terciario. Hasta que... Y aquí es donde la historia se pone interesante. Las evidencias de esta historia detectivesca científica. Y hay 3 líneas de evidencias importantes: el iridio, el cuarzo de choque y las tectitas. Fueron las evidencias que se encontraron primero antes de descubrirse el cráter de impacto. Todo empezó a coincidir con lo que habían encontrado los geofísicos de Pemex en Yucatán, apenas 2 años antes. Puntualmente fue en 1978. Las anomalías de iridio se encontraron por todo el planeta. Y como les mencioné, el iridio viene de los asteroides y cometas. Después se encontraron distribuidos por todo el planeta también lo que se llaman cuarzo de choque, que son granitos de arena que han sido expuestos a altas presiones. Y por último se encontraron estas esferulitas o granitas de vidrio, también distribuidas por todo el planeta, en donde sabíamos que esa era la composición química de donde impactó el asteroide. Pero no sabíamos dónde estaba el asteroide. Y entonces nos preguntamos por qué una científica de la NASA tiene que ver con algo que encontraron unos científicos de una petrolera en el subsuelo. Y en 1988 estaba trabajando con un equipo de arqueólogos y usando imágenes satelitarias encontramos que podemos observar aquí en la península de Yucatán algo muy interesante. ¿Recuerdas que dejamos pendiente el tema de los pozos? Empezamos a ver puntos negros o cenotes, y estos cenotes formaban un arco, un círculo perfecto. Llegamos a publicar en 1991, más de 10 años después de la que se propuso esta hipótesis de los Álvarez, que el cráter de impacto de la extinción de los dinosaurios del KT estaba localizado en la península de Yucatán y se conoció como el cráter de Chicxulub. Pero se acuerda que la gran cantidad de ácido sulfúrico, esas nubes, ¿de dónde provinieron? Provinieron del subsuelo del cráter. La península de Yucatán es muy rica en azufre. Y eso fue el mecanismo clave que duró más de 12 años, que causó un gran congelamiento primero y después un calentamiento, un efecto invernadero. Con esas evidencias se confirmó la hipótesis
del cráter de impacto de Chicxulub que causó esta extinción masiva. Se encuentran las investigaciones de muchos científicos en el mundo, de muchas instituciones y universidades, los que han trabajado en el cráter a lo largo de los años, buscando entender más sobre el impacto y sus consecuencias. Y claro, también están los habitantes de la región de Yucatán, quienes han vivido en las cercanías del cráter, quienes han visto, explorado y vivido con los cenotes, los pozos, durante generaciones. Ya está el café. Hagamos una breve pausa y volvemos a hablar de Chicxulub y del turismo científico. Chicxulub. Y al fin voy a explicar cómo se escribe. C-H-I-C. Chic. X-U-L-U-B. Chulub. Chicxulub y su población, que ha vivido cerca del cráter durante siglos y ha desarrollado su propia mitología y leyendas alrededor del lugar. Lo primero es aclarar que existen varios Chicxulub, pueblo y puerto. Dos localidades diferentes comparten el mismo nombre, Chicxulub pueblo y Chicxulub puerto. Están cerca, a unos 7 kilómetros de distancia. Los pocos turistas de dinosaurios que visiten pueden confundirse llegando al pueblo cuando en realidad tenían que ir al puerto. Y de hecho, la zona del cráter abarca 180 kilómetros alrededor, así que pues no es tan lejos de todas formas. Pero cuando buscas en Google Maps, la ubicación exacta de cráter de Chicxulub está más cerca del puerto. Ahora, en torno al cráter se ha formado un anillo de cenotes, tal cual como lo mencionó Adriana Ocampo. Podrían ser 99 los cenotes o pozos que están alineados de forma semicircular y se extienden por 27 municipios en Yucatán. Hoy en día se puede disfrutar de la belleza única de estos cenotes, sino que hacen parte del cráter que dejó el asteroide que finiquitó a los dinosaurios. Finiquitar, qué verbo más fino y rebuscado, diría yo. México ha pedido que el cráter de Chicxulub sea reconocido por la UNESCO. Pero hay que aclarar que debido al tiempo transcurrido, 66 millones de años, pues cuando llegas no ves un cráter, ves los cenotes. Y eso es lo que pueden observar los turistas. Aunque más que observar, podríamos decir que el plan aconsejado es sumergirse. Los cenotes son cuerpos de agua que se forman cuando el suelo se derrumba. El suelo se derrumba y nosotros derrumba. Y revela la roca caliza que hay por debajo. Roca porosa y que permite que el agua circule a través de ella. Son muy comunes en la península de Yucatán en México y son una fuente muy valiosa de agua dulce y además son hermosos y atractivos turísticamente hablando. Muchos son utilizados como lugares de baño, para la práctica de actividades acuáticas como piscinas naturales. Hay planes turísticos desde 100 pesos mexicanos en adelante para visitar y bucear en los cenotes mayas. Palabra clave, maya. Además, muchos de estos cenotes están rodeados de vegetación exuberante que le dan un ambiente místico y mágico. Algunos son tan profundos que el agua puede tener un color azul intenso y en el fondo se pueden observar rocas colapsadas. No solo en la península de Yucatán, sino que también llegan a Belice, donde también hubo investigación de la NASA, y a Guatemala, que comparte también la herencia maya. En algunos casos, los cenotes están conectados entre sí por rutas submarinas o subterráneas, como un laberinto debajo de las aguas o debajo de la tierra con agua dulce y cavernas tan profundas de 10 a 40 metros hasta el fondo. Y también se dice que hay pequeñas grutas y cuevas
que se han utilizado como lugar de culto para ceremonias de comunidades mayas. De hecho, el nombre Chicxulub, según algunas fuentes, significaría algo así como pulga del diablo en maya. Chicxulub. La X, según las instrucciones que vi, se pronuncia como sh, así como argentino. Chicxulub. Otras traducciones dicen que sería lugar del cuerno prendido. Y tanto el pueblo como el puerto están a un poco más de 20 kilómetros al norte de la ciudad de Mérida. Por supuesto, la historia maya le da todo el peso de la época prehispánica y seguramente hubo poblaciones allí durante la conquista, durante la independencia, durante toda la historia. Bueno, la historia post-meteorito. Según algunas fuentes, la cultura maya creía que los cenotes eran portales al mundo de los muertos y que se utilizaban para rituales y sacrificios. Y luego llegan los científicos y descubren que sí es un portal, solo que no es sobrenatural, sino un portal con restos de la historia de millones de años del planeta. Sí, 65, ponle 66. Y luego, siglo XXI, llegamos los usuarios de Google, que hemos visto la animación del meteorito cayendo en la pantalla cuando buscamos Chicxulub en Google. Y ya estando allí, nos preguntamos sobre su significado. Todo tiene un papel en el misterio del cráter de Chicxulub. Pero todavía hay mucho que se desconoce sobre este cráter. ¿Cuáles fueron las causas exactas del impacto? ¿Podría repetirse eso en la historia? Son preguntas que tal vez nunca logremos resolver completamente, pero a medida que los científicos continúan su trabajo, descubren más pistas sobre el cráter de Chicxulub y nos acercamos un poco más a comprender este misterio tan antiguo como aterrador. Qué cantidad de cosas tan maravillosas que aprendemos solamente con un doodle de Google que se puso de moda. Y uno entra para ver la animación. ¡Oh, qué bonita experiencia ver un meteorito que cae sobre mi pantalla! Y detrás de ese meteorito está toda la información del cráter de Chicxulub. ¿Y cómo llegamos allí? Por un doodle hecho por un equipo de ingenieros y de ilustradores con talento en Google. Los doodlers, bueno, no sé cómo pronunciar eso, doodlers, que tienen la puerta a casi toda la información del mundo vía Google y que probablemente cada día nos están proponiendo cosas tan profundas como el cráter de Chicxulub. Hace millones de años, un enorme meteorito chocó contra la Tierra. Y a final del siglo pasado, 2 estudiantes fundaban Google, el motor de búsqueda más utilizado en el mundo, el organizador de toda la información y el conocimiento de la humanidad. O bueno, eso pretenden. Y arrancaron en un garaje en California y han revolucionado la forma en la que accedemos al conocimiento. Es seguro decir que el cráter no tiene nada que ver con la empresa de tecnología, pero ambos hacen parte de impactos profundos, amplios y probablemente duraderos en la historia de la humanidad. Ambos han cambiado el mundo. El concepto del impacto y del cambio es algo que nos afecta a todos. Y si te gusta escuchar los detalles acerca de cómo el mundo está cambiando, entonces te invito a compartir este episodio del Siglo XXI es Hoy, un podcast sobre tecnología, ciencia y entretenimiento. Únete a la conversación y comparte el podcast El Siglo XXI es Hoy en todas tus redes sociales. Si quieres seguir explorando este tema y otros interesantes, únete a la conversación o empieza la conversación en redes sociales. Comparte este episodio y etiquétame, @locutorco. Gracias. Chao. Cuelgo. El siglo XXI es hoy.com.